Página 1. Colapso, Carlos Taibo. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. La discusión sobre un probable colapso general del sistema no tiene por ahora mayor presencia en nuestros medios de incomunicación. Tampoco la tiene en el discurso de los responsables políticos, incluidos los que pasan por ser más innovadores y alternativos. Sí que se revela, en cambio, en la literatura y en el cine, en el buen entendido de que esa presencia remite antes al ocio y a la diversión que al propósito de articular al respecto una reflexión crítica. En Colapso se sopesa el concepto que da título al libro, se analizan las presuntas causas del fenómeno, entre ellas, en lugar principal, el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas, y se estudian los rasgos previsibles de la sociedad poscolapsista. Pero se presta atención, también, a dos respuestas distintas ante el hundimiento general del sistema, la propia de los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. En relación con los primeros se defiende un horizonte que, de la mano de una combinación de elementos precapitalistas y anticapitalistas, se ve marcado por verbos como decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplejizar. Colapso, que llega a su cuarta edición, es un manual útil para moverse en un debate que se antoja cada vez más urgente. La obra ha sido publicada también en Argentina, Brasil, Chile, México y Portugal. Prólogo por Juan Carlos Pujalte. Para la edición argentina. Cuando en los años 70 conocimos la versión en español del informe Meadows o los límites del crecimiento, no podríamos decir que nos dejó indiferentes, pero las urgencias de la época no daban lugar para lo que se estimaba algo así como veleidades de un primer mundo hiperdesarrollado y ahito. Este informe sostenía en sus conclusiones que si persistía el incremento de la población mundial y si se mantenían invariantes la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales, la Tierra alcanzaría los límites absolutos de crecimiento en los siguientes 100 años. Lejos de preocuparnos por los excedentes de población y el agotamiento de los recursos energéticos, nos parecía que el Club de Roma, como abanderado de los países desarrollados, intentaba poner un freno a las necesidades de desarrollo de los países proveedores de materias primas del tercer mundo. Se decía entonces que el problema que teníamos que solucionar no era, como en los países del norte, la generalización del hiperconsumo sino la masividad del infraconsumo. Desde una posición de debilidad creíamos tener derecho a financiar nuestro crecimiento con la correspondiente cuota de despilfarro y destrucción ambiental, tal como lo hicieran los países centrales en su momento, más aún considerando que estos países no solo deterioraron su propio entorno sino que básicamente crecieron agotando recursos naturales y destruyendo ecosistemas en los países periféricos. Para mediados de esa década se difundió una respuesta local elaborada por la Fundación Bariloche que, de alguna manera, tomaba en cuenta esas prevenciones sobre el carácter neomalthusiano del informe, y que fue conocida como Modelo Mundial Latinoamericano. En el modelo se destaca que según el informe solo el control de la natalidad y la paralización del crecimiento económico a nivel mundial podrán evitar el colapso que se cierne sobre la sociedad planetaria y que no existe ninguna posibilidad de que la vasta mayoría de los habitantes de los países en desarrollo lleguen a alcanzar los niveles materiales de vida que disfrutan los países llamados desarrollados. Frente a esto sostiene que suponer que la estructura del mundo actual y el sistema de valores que la sustenta pueden ser proyectados sin cambios hacia el futuro, no es una visión objetiva de la realidad, sino que implica también una toma de posición ideológica.
En consecuencia intenta responder a las corrientes de opinión que postulan que el problema fundamental que enfrenta la humanidad es el límite impuesto por el ambiente físico a partir de la premisa de que solo cambios radicales en la organización social e internacional del mundo actual pueden liberar al hombre definitivamente del atraso y la opresión, por lo que propone un proyecto de sociedad basado en la igualdad y en la plena participación de todos los seres humanos en las decisiones sociales. El planteo sobre la necesidad de un cambio en la organización social se basa en 5 características generales que aquí resumo. A. Si bien se anuncia que, si continúan las tendencias actuales de la humanidad, se producirá una catástrofe de escala mundial en un futuro no muy lejano, la catástrofe predicha constituye ya una experiencia cotidiana para gran parte de la humanidad. Hambre, analfabetismo, muerte prematura, carencia de viviendas adecuadas, etc. En otras palabras, condiciones miserables de vida conforman el destino común compartido por gran parte de los habitantes de los países subdesarrollados. B. Los países subdesarrollados no pueden progresar copiando las pautas seguidas en el pasado por los países actualmente desarrollados. No solo por la improbabilidad histórica de repetir ese camino en las condiciones sociopolíticas actuales, sino, y principalmente, porque tampoco es deseable, ya que supondría reincidir en la evolución que ha llevado a estos a la situación actual de consumo dispendioso e irracional, de acelerado deterioro social y, en última instancia, de creciente alienación. C. El uso devastador e irracional de los recursos naturales, y el deterioro del medio ambiente, ambas características derivadas principalmente del consumo de las naciones desarrolladas y de las minorías privilegiadas de los países en desarrollo, son el resultado de un sistema de valores en gran parte destructivos. Por eso la solución a estos problemas no puede articularse sobre la aplicación circunstancial de medidas correctivas, sino sobre la creación de una sociedad intrínsecamente compatible con su medio ambiente. D. Cualquier política de preservación del ecosistema o de reducción del consumo de recursos naturales será difícil de implementar efectivamente, a escala mundial, hasta que cada ser humano haya logrado un nivel de vida aceptable. En otras palabras, sería absurdo pedir a los habitantes de las vastas regiones pobres de la Tierra, en su gran mayoría al borde de la mera supervivencia, que se preocupen por el eventual efecto que podría tener, en un futuro lejano, su magro consumo actual. Los sectores privilegiados de la humanidad, esencialmente los países desarrollados, deben disminuir su tasa de crecimiento económico para aliviar su presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente y para contrarrestar los efectos alienantes del consumo excesivo. Parte del excedente económico de esos países debería destinarse para ayudar a los países del tercer mundo a superar su actual estancamiento, resultado en parte de la explotación a la que estuvieron, y a la que en buena parte continúan, sometidos. El modelo de sociedad propuesto por el modelo se organiza alrededor de 3 supuestos básicos. 1. Se establece que la meta final perseguida es una sociedad igualitaria, tanto social como internacionalmente. Su principio básico lo constituye el reconocimiento de que cada ser humano, por el solo hecho de existir, tiene el derecho inalienable a la satisfacción de sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud, educación, esenciales para su completa y activa incorporación a su cultura. Kropotkin sonríe. 2. El objetivo es lograr una sociedad no consumista en la que la producción esté determinada por las necesidades sociales y no por la ganancia. Uno de sus rasgos esenciales consiste en que el consumo no sea un valor per se. 3. En el proyecto social descrito, el concepto de propiedad carece de sentido. No se trata solamente de que no exista apropiación privada de la tierra y de los bienes de producción, sino que tampoco exista su estatización, como se da en estados con economías centralmente planificadas. El concepto de propiedad debe ser reemplazado por el más universal de uso de los bienes de producción y de la tierra, Proudhon, de para bienes.
No existiría propiedad, sino gestión de estos bienes, decidida y organizada por los mismos procesos de discusión mediante los cuales se regula el resto de las actividades sociales. La gestión correspondería a las organizaciones de producción, a entes comunitarios ad hoc, a las comunas o al Estado. Bakunin frunce el ceño, según fuera la naturaleza y el nivel de la actividad considerada. Han pasado más de 40 años de estas saludables polémicas y el libro de Carlos Taibo nos las trae a la actualidad aportando visiones recientes y datos basados en las últimas informaciones estadísticas, con la sombría perspectiva del cambio climático, por añadidura. Desde luego que la utopía del modelo mundial latinoamericano, basada en un cambio social radical, lejos de haberse producido, parece más lejana que nunca. Se sigue cumpliendo, como bien lo señala Taibo, que el colapso es el pan cotidiano de la mayoría de los seres humanos. Los por entonces llamados países subdesarrollados, de la mano de oligarquías vernáculas, gobiernos autoritarios, democracias neoliberales o populismos neodesarrollistas, lejos de evitar progresar copiando las pautas seguidas por los países llamados desarrollados, han persistido en la senda de un uso irracional, destructivo y contaminante de los recursos naturales, con el consecuente deterioro de las condiciones de vida de la población, o su expulsión lisa y llana. Por lógica, sigue siendo absurdo pedir a quienes están al borde de la mera supervivencia que se preocupen por su magro consumo. Por último, y ya a esta altura de los acontecimientos, suena ingenuo esperar que los sectores privilegiados de los países centrales disminuyan voluntariamente su tasa de crecimiento y que, además, cedan parte de sus excedentes para ayudar a los países del tercer mundo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De hecho, como dice el autor, basta con recordar que los ciudadanos estadounidenses emiten 3 veces más CO2 por persona que los europeos, y casi 100 veces más que los habitantes de los países pobres, que hoy en día Estados Unidos, con un 4% de la población mundial, consume, sin embargo, un 25% de la energía y que los habitantes del norte opulento, la quinta parte de la población total, consumen 9 veces más energía que los del sur. Prudentemente, y para evitar malentendidos y fáciles acusaciones de apocalíptico, el autor deja en claro que en modo alguno está en condiciones de afirmar que en una u otra fecha se va a verificar un hundimiento general del sistema. Lo que se limita a hacer notar es que, con los datos disponibles, ese hundimiento es probable, por lo que le dedica todo un capítulo a las eventuales causas de un colapso, el cambio climático, el agotamiento de las materias primas energéticas y otras materias primas, los ataques contra la biodiversidad, el agravamiento de la situación social, el hambre, la escasez de agua, las enfermedades, la situación de la mujer, la crisis financiera, los estados, la guerra y el terrorismo, los efectos perniciosos de la tecnología y la huella ecológica. Sin mencionar la ominosa presencia del cambio climático, con las noticias de lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves al orden del día que las almas piadosas intentan hacer exclusivamente como producto de un ciclo natural largo. La sensación de catástrofe ecológica inminente en Sudamérica se va afirmando a medida que se conocen o se sufren en carne propia los resultados de los intentos de los distintos estados y el capital transnacional por extraer hasta la última gota de la oferta natural de los territorios. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA, fue creada en el año 2000 y su comité de dirección ejecutiva está integrado por los ministros de Planificación, de Infraestructura o equivalentes de los países que integran la UNASUR. IRSA viene a ser la organización, el nuevo diseño y la puesta al día de las venas abiertas de las que hablaba Galeano. Estructurada en 10 ejes geográficos, 8 en sentido meridiano y 2 transversales, es considerado el proyecto más ambicioso de ordenamiento territorial a nivel mundial. La idea es facilitar la explotación de los combustibles fósiles, los minerales, las masas forestales, los cursos de agua,
la expansión de las fronteras agropecuarias y la instalación de monocultivos genéticamente modificados y su transporte, adecuando los territorios a las mercancías, graciosamente rebautizadas como commodities. La lista de desventuras ecosociales anejas a estas políticas, aún desde antes de la iniciativa, es abrumadora. En un listado, que no pretende ser exhaustivo ni mucho menos, podemos mencionar, la contaminación de tierras y aguas por la actividad petrolera en la Amazonia y otras áreas de alta biodiversidad, con el añadido de la actividad prospectiva como facilitadora de la entrada de la tala selectiva, el comercio de fauna silvestre y la deforestación generalizada con fines agrícola-ganaderos, la fuerte intervención de la actividad petrolera y gasífera en territorios con ecosistemas frágiles, desiertos o semidesiertos, como la Patagonia e incluso en oasis rutihortícolas como el Valle del Río Negro, con la pretensión de instalar el fracking hidráulico en lugares con déficit hídrico y con las temibles consecuencias que Carlos Taibo deja bien en claro, el continuo crecimiento de la agricultura basada en cultivos genéticamente modificados, principalmente la soja, resistentes tanto a las penurias climáticas como a las tradicionales plagas agrícolas, así como también a los herbicidas y plaguicidas, con los que se castiga al ecosistema y a las poblaciones humanas convivientes, sin mencionar la pérdida de soberanía alimentaria que este crecimiento implica, asociado a esto último, la expansión de la frontera agropecuaria, con ocupación de nuevas áreas de cultivo y el desplazamiento de la ganadería hacia las periferias, con su secuela de deforestación y la expulsión de los restos de población indígena o criolla que lograba mantener una relación mucho más equilibrada con su entorno, la proliferación de bosques monoespecíficos de álamos, eucaliptos o pinos destinados a ser pasta para papel, como en los Andes del sur a ambos lados de la cordillera, en Uruguay, en Brasil y en numerosas provincias argentinas, sin hablar de la lógica contaminación subsecuente de las grandes vías de agua por la instalación de las correspondientes pasteras, la molienda de montañas en su sentido más literal por la minería a cielo abierto, con su inevitable secuela de contaminación y el uso dispendioso del agua, en algunos casos sin reposición posible como la proveniente de los glaciares fósiles, única posibilidad de supervivencia de los oasis pedemontanos de los Andes áridos, el impacto de los megaemprendimientos hidroeléctricos sobre los principales cursos de agua en la biota y el ambiente en general, con desplazamiento de poblaciones ribereñas y desaparición de la actividad pesquera tradicional, los nuevos contaminantes producto de fábricas de proteínas animales en serie, feedlots, granjas avícolas, salmoneras, etc. La acumulación por años de contaminantes en suelos, napas y cursos de agua producto de una industrialización de medio pelo, ineficiente e inescrupulosa. Todo esto está convenientemente sazonado con la inevitable secuela de desarraigo y expulsión de población hacia esos arrabales infrahumanos de las megalópolis, llámense favelas, cantegriles o villas miseria, donde las condiciones de habitabilidad, la falta de infraestructuras mínimas, las inundaciones o los aludes, la contaminación, el hacinamiento y las enfermedades, hacen que, con propiedad, se pueda hablar de un genocidio a ritmo lento. Con estos precedentes o agravantes locales podemos transitar la tercera parte del libro referida al escenario post-colapso, en la que el autor reconoce una inequívoca dimensión especulativa, con una serie de interrogantes sobre la inminencia, velocidad, impactos diferenciales, duración y sus posibles respuestas. Ante la pregunta sobre la inminencia, se señala que son muchos los expertos que estiman que, de no haber cambios sustanciales, el colapso podría producirse entre los años 2020 y 2050, a partir de la confluencia de la presunta deriva del cambio climático, con una subida de más de 2 grados en la temperatura media mundial, y la sucesión de los picos de las principales materias primas energéticas. Del panorama desolador con el que Carlos Taibo ilustra los rasgos generales del postcolapso, me gustaría referirme a algunos que afectan especialmente a nuestra región y que son extrapolables a todo el llamado tercer mundo. Uno de ellos es el referido a las ciudades.
el autor menciona estimaciones preocupantes como las que indican que, si no se modifica la tendencia actual, en 2050 el porcentaje de la población mundial viviendo en ciudades podría situarse en un 75% del total. En el caso particular argentino, de acuerdo con datos del censo de 2010, la población urbana alcanza ya los 36.517.332 habitantes frente a la rural que solo alcanza los 3.559.774, es decir, casi el 91%. De este porcentaje, el 31,9%, esto es casi 13 millones de personas, viven en el área metropolitana de Buenos Aires en Los Hechos, una gigantesca megalópolis que incluye a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Otros porcentajes estimados para el mismo año en los demás países sudamericanos nos muestran desde un 63% para el caso de Paraguay hasta un 93% para el de Uruguay, pasando por Venezuela, Chile y Brasil con un 90%, un 88% y un 83% respectivamente y Colombia, Bolivia y Ecuador, con un 78%, un 71% y un 68%. Para Latinoamérica en conjunto la cifra es del 78%. Ya para el año 2015, las estimaciones de las Naciones Unidas para el subcontinente daban 46 ciudades por encima del millón de habitantes en un ranking encabezado por San Pablo, con más de 21 millones, Buenos Aires, con más de 15 y Río de Janeiro, con casi 13 millones. Ni hablar de lo que podrá suceder con estas aglomeraciones urbanas si un colapso económico, energético y climático se llegara a producir. Respecto a su contracara, es decir, el medio rural, Taiwán nota las secuelas de una pésima gestión de los suelos, el sobrepastoreo, la erosión y la contaminación por abuso de abonos químicos y pesticidas que han dejado su huella. En el caso particular del subcontinente, debemos añadir la creciente presencia de los monocultivos transgénicos con toda su parafernalia ecocida, la mecanización y robotización de la tarea agrícola que prescinde cada vez más de la mano de obra antes necesaria y la expansión de la llamada frontera agropecuaria con las consecuencias que ya hemos comentado. Todo esto tiene un origen común en regímenes latifundistas de la propiedad de la tierra, a lo que se suma actualmente la proliferación de los poholes de siembra, que, en la práctica, tratan a un conjunto de propiedades medianas como si de grandes propiedades se tratase. La larga historia de expulsión de la población rural hacia los arrabales ciudadanos conlleva por lo demás una pérdida de los saberes tradicionales que será muy difícil recuperar, aun en el caso de un retorno obligado al campo. Una dificultad que se sumará a la resistencia obstinada que opondrán los dueños de la tierra a quienes intenten volver a tomar posesión de lo que en justicia les pertenece. Del importante capítulo referido a las percepciones populares del colapso, dejando de lado las posiciones indiferentes, relacionadas con el simple desconocimiento, o las interesadas en negar su posibilidad, me referiré a dos de las posturas más comunes inclusive entre quienes militan por el cambio social. Así lo dice el autor. Tengo en mente los efectos de un discurso de cierta izquierda que subraya que la preocupación por estas materias se vincula con clases medias asentadas que prefieren no interesarse, en cambio, por la pobreza, la explotación o las conductas neocoloniales. Se trata del típico discurso justificativo de los que defienden las políticas de los populismos neodesarrollistas en boga en la región en los últimos años, pero no exclusivamente, ya que se escucha también entre las diferentes corrientes anticapitalistas y obreristas, algo así como un eco de las posiciones que podríamos haber sustentado en los años 70. La otra postura es la que acude con mucha frecuencia a la tecnología. Ya aparecerán, se nos dice, procedimientos y herramientas que permitan resolver los problemas que hoy aparentan ser inabordables. Conseguiremos frenar el cambio climático y encontraremos, en el terreno energético, alternativas. Así las cosas, la tecnología, idolatrada,
funciona como una especie de tótem religioso que difumina mágicamente todas las situaciones delicadas. No son posturas excluyentes e inclusive se complementan. Las viejas ideas sobre el progreso continuo y el desarrollo de fuerzas productivas, que inevitablemente desembocarán en la destrucción del capitalismo y el amanecer del comunismo, impregnan el imaginario de las personas con las mejores intenciones. Es en estos sectores, que abnegadamente trabajan por el mejoramiento de las condiciones de vida de los oprimidos y de los excluidos, ya sea en cuestiones referidas a la explotación laboral o a la necesaria batalla territorial por dignificar la vida de quienes habitan los márgenes ciudadanos, que la urgencia oscurece la visión a largo plazo. La inmediatez de los justos combates por el salario, las condiciones laborales, la precarización, el desempleo, la crisis habitacional, la titularización de terrenos ocupados, la lucha por la luz, el gas, las cloacas, el pavimento, dejan fuera la cuestión fundamental de la lucha por la vuelta a la tierra, que es, en definitiva, la clave de todas las otras luchas. Como si no en nuestra región podríamos pasar del latifundio al minifundio, del monocultivo al policultivo, punto. De las semillas híbridas y transgénicas a las variedades locales, de los alimentos no estacionales a los de temporada, de la producción para exportar a la producción para el autoconsumo y el mercado local. Para finalizar me interesa destacar dos aspectos, uno de carácter global y otro referido a experiencias recientes en la región argentina. Los últimos sucesos internacionales a partir de la situación en el cercano y Medio Oriente, la situación en Siria, el presunto uso de armas químicas, el seguro empleo de la madre de las bombas en Afganistán y la tensa situación ocasionada por la exhibición de misiles nucleares en Corea del Norte, nos pone nuevamente, como durante la Guerra Fría, ante la posibilidad de un holocausto nuclear que, como bien dice el autor, no vaya a ser que de él lleguen noticias que modifiquen, abruptamente, lo que creemos saber sobre el colapso global. En definitiva, ya sea por esta terrible posibilidad o por todas las otras circunstancias detalladas en este libro, lo que aparece como probable es que seamos responsables de una catástrofe global que conlleve una nueva extinción masiva como las registradas en varias ocasiones hace millones de años. Se cree que las últimas 5 extinciones han tenido como causa eventos catastróficos como erupciones volcánicas masivas, impactos de meteoritos, deriva continental, o la explosión de una supernova y, aparentemente, solo la primera gran extinción tuvo un carácter biogénico. Ocurrió hace unos 2000 millones de años cuando la proliferación de las cianobacterias y otros fotosintetizadores aeróbicos cambiaron la composición atmosférica de la joven Tierra envenenándola con el oxígeno que ahora respiramos. Sin duda, como especie, hoy estamos en condiciones de igualar ese récord. Entre tanto Acíbar, una gota de optimismo. Dmitry Orlov, citado en la página 20, distingue 5 posibles etapas que califica de colapsos. La primera vendría dada por el colapso financiero, que se traduciría en un incremento sustancial de los riesgos y en un retroceso de las garantías en un escenario marcado por la insolvencia de las instituciones correspondientes, con pérdida de los ahorros y grandes dificultades para acceder a préstamos. La segunda la aportaría el colapso comercial, con un dinero devaluado o escaso, crecientes dificultades para la importación y la reparación, y acceso difícil a bienes escasos. La tercera la configuraría el colapso político, materializado en la idea de que los gobernantes, deslegitimados e irrelevantes, no merecen confianza alguna. La cuarta exhibiría una dimensión social, plasmada en la percepción de que no tiene sentido esperar de los demás, o de las instituciones locales, una ayuda que se entiende necesaria o una capacidad para resolver, o al menos mitigar, los conflictos. La quinta, y última, nos habla de un colapso cultural, materializado en la consideración de que no hay mayor motivo para creer en la bondad, en la generosidad, en el afecto, en la honradez, en la hospitalidad,
en la compasión y en la caridad de las gentes. Tras años de desintegración del tejido social, de individualismo y del sálvese quien pueda, en el año 2001 se produjeron en la Argentina, de forma casi calcada, las 3 primeras manifestaciones que alcanzaron su clímax con la famosa consigna que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Lo que no ocurrió es que se sucedieran las 2 siguientes, sino todo lo contrario. A excepción de la desconfianza en las instituciones locales, que se vio confirmada, la confianza en los demás y sobre todo los lazos solidarios se vieron repentinamente multiplicados. Como hongos surgieron las asambleas populares, las ollas populares, las fábricas recuperadas, los clubes de trueque, las huertas comunitarias, y la solidaridad del común con los trabajadores desocupados se puso como nunca de manifiesto. La mezcla de la economía formal con la informal y el uso de instrumentos monetarios evanescentes, al estilo de los recomendados por Silvio Gesell, consiguió amortiguar la crisis. Solo una hábil restauración de las instituciones, basada en la apropiación descarada de muchas de las banderas levantadas en esos años, logró ir apagando esos fuegos. Frente al panorama de un futuro ecofascista o el de un tejido social desgarrado marcado por una violencia general acompañada de decepción, sufrimiento, desposesión y rabia, con varones de la guerra y servicios policiales y de seguridad, a duras penas distinguibles, en muchos casos, de bandas criminales y grupos armados, la perspectiva de la experiencia argentina hace que sea imaginable un tipo de sociedad, como la que imaginaba Kropotkin en campos, fábricas, talleres, que pese al colapso y en parte como consecuencia de él, no solo no debe producir rechazo, sino que, antes bien, dibuja un horizonte más acariciable, en muchos terrenos, del que tenemos hoy. Juan Carlos Pujalte. Buenos Aires, otoño de 2017. Página 10.